Muy buenas las tengan. No, no, eso no. Va No de nuevo. mejoramos de Carlita, nada. eso bórralo. Carlita, bórralo. Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset Toolkits and Hacks. El día de hoy, capitán, buenas las tengas, capitán. Buen día, Mayelito. La verdad es que hoy andamos muy de buenas. Creo que va a ser Sí, un programa muy nutritivo, sí, un andamos tema contentos. ahorita que lo introduzcas, pues muy vivencial, que tiene un chorro de ángulos y que todos aquí, los emprendedores, los empresarios, tienen, yo creo, un área de trabajo importante aquí, porque creo que es uno de los retos más importantes ahorita que entremos ahí. Muy bien, pues el tema de esta sesión del capítulo 9 es la ética y valores en el liderazgo, construyendo una base empresarial resiliente. Voy a leer un poquito de la introducción de este tema para pasar ahora sí a debatir sobre esta parte de los valores y el liderazgo. Dale, Mayel, tíranos rollo. Los principios de la ética y los valores constituyen una base indispensable para un liderazgo efectivo, particularmente para los empresarios y propietarios de negocio que navegan por las complejidades del entorno dinámico actual. El liderazgo ético y un fuerte compromiso con los valores fundamentales trascienden los meros ideales. Son pilares fundamentales que sustentan el éxito empresarial a largo plazo. Valores y ética empresarial, capitán. Vamos empezando con el tema. ¿Por qué son importantes en el mundo actual? Fíjate que yo, bueno, me recordó en nuestros tiempos universitarios que había en nuestra universidad un congreso de valores y liderazgo. Y estamos hablando de alrededor del 97, 98, 98, 99, más o menos estas fechas. Y a partir de esas fechas no hemos vuelto a ver con insistencia, esta necesidad de hablar de ética y valores. ¿Por qué es tan importante el día de hoy hablar de ética y valores empresariales? Bueno, fíjate que ahora que nos le pusimos atención al tema, yo creo que hoy las organizaciones que realmente son comunidades giran, se componen, se entretraman precisamente a través de la cultura organizacional. Hoy todos los chavos, los no tan chavos, así como nosotros, vamos al mundo profesional buscando comunidades con las cuales nos sintamos identificados. Sí. Entonces, cuando ya lo llevas a este nivel, no sé qué tan consciente lo haces, pero entonces dices, hoy tengo una necesidad muy cañona de trabajar en un lugar en donde me sienta orgulloso, en donde esté de acuerdo, en donde sienta que hago el bien no solo a mi bolsillo, sino a la comunidad. Entonces, la realidad es que esta, creo, y digo, vamos a tocar hoy problemas o situaciones como, ¿quién no ha escuchado este tema de, es que es una pesadilla trabajar con tal generación? Y digo, yo escucho a los que hoy son más jóvenes que nosotros, que dicen que es una pesadilla trabajar con un baby boomer, y el baby boomer, que es una pesadilla trabajar con un millennial o con un centennial, ¿no? Este, no voy a hablar mal de la generación X porque somos nosotros, pero no, este reto organizacional que hoy se vive, que si analizamos las grandes corporaciones, hoy tienen sentado en las sillas más importantes a un baby boomer o a una generación X, y la gente que está operando los procesos, que está construyendo las organizaciones, es de otra generación. Entonces, no estar en sintonía con el tema de qué tiene que pasar a nivel de valores, a nivel de ética dentro de la organización, tiene un costo bien alto. Si estás emprendiendo, ¿qué edad tiene la raza que va a trabajar contigo? ¿Qué edad tiene el mercado con el que te vas a comunicar? Al final de cuentas, ir a poner cosas en el mercado tiene que tener un esfuerzo de comunicación, y el nombre del juego, creo, en estos tiempos es coherencia, ¿no? Hoy que queda evidencia de todo es, este, si tú no eres coherente, eventualmente va a haber una huella en la red, va a haber un momento en el que te comuniques, va a haber un momento en donde
la gente va a dejar de creerte si no eres una persona, un empresario, un producto coherente. Entonces vamos desmenuzando esta parte de la división entre ética y valores. La ética empresarial, ¿por qué es importante y cómo tú definirías ética empresarial? Bueno, fíjate, yo aquí eh, puse algunos conceptos. Aquí ética empresarial tiene que ver con dos grandes círculos, ¿no? Principios y valores y normas morales. Oye, y al final del día implica actuar de manera justa, honesta, responsable y con integridad. Fíjate, esto es muy importante, anótenlo. Justa, honesta, responsable y con integridad. Y entonces, platicado suena muy fácil. El tema es cuando ya estás operando, cómo esto se convierte en un tema. Y lo otro que es muy interesante es con todos los stakeholders. Este concepto de stakeholders son todas las personas que interactúan con tu empresa. Entonces, estamos hablando de empleados, clientes, proveedores, accionistas, la comunidad y el medio ambiente. Entonces, como hoy el listado de stakeholders ha crecido y entonces eh, el impacto de cada acción que tú tienes como empresario es medido por muchas personas, hay muchas expectativas al respecto y las grandes compañías tienen posicionamientos muy claros con todos estos stakeholders. Claro. Entonces, bueno, la ética empresarial, por lo que entiendo, es como nuestro marco de referencia de qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas con una base moral y con principios y valores. Y de ahí vienen los valores fundamentales de la empresa. ¿Por qué es importante para un empresario este rollo de misión, visión y valores en tu planeación estratégica? Y declaración de tu misión y visión y tus valores no es un simple rollo. ¿Por qué es tan importante al momento de hablar con un emprendedor y un empresario? ¿Por qué es tan importante fijar estos principios y valores organizacionales? Bueno, fíjate, yo creo que hoy tenemos grandes corporaciones que ponen con mucha claridad estos principios. Eh, Hace un par de semanas que estuve en Miami, me tocó escuchar a a un VP de Amazon Web Services para Latinoamérica y nos platicó cómo hacen ellos para, cuál es su proceso de entrevista para cerciorarse que las personas entiendan la cultura que hay dentro de Amazon y cómo Amazon se cerciora que empaten con la cultura y entiéndase valores, todo este tema. Entonces, hoy las organizaciones hacen, o las grandes organizaciones tienen estos esfuerzos porque imagínate el costo de reclutar a alguien que eventualmente no va a funcionar o que eventualmente puede desalinear tu barco, ¿no? O sea, y ahí existen muchos sentidos. Me pareció muy interesante este rollo de Amazon Web Services porque nos platicaba que hay un proceso de 4 entrevistas y que incluso la última entrevista es ir a desayunar o a comer. Porque dice, tienen toda una teoría de que todo mundo puede mentir en la primera, en la segunda, pero ya a la cuarta acabas revelando quién eres. Además, hay un proceso previo de todo lo que tienes que estudiar, todo lo que tienes que saber, todo lo que pasa dentro de la empresa. Entonces, como todavía no trabajas en una empresa como esta y ya hay un esfuerzo muy sólido de transmitirte a qué vas, ¿no? Y entonces luego ahora sí, no hay no, a ver, yo te dije, yo te dije y aceptaste. Y digo, en todos lados hay muchas versiones, pero lo que pareció es que es muy sistemático este rollo. Y la otra cosa que a mí me gustaría abordar aquí es muy interesante como hablaste ahorita del tema de misión, pero también hay un tema en donde ya la misión ha evolucionado al concepto de propósito. Y entonces también esto tiene que ver con un tema generacional y una evolución a lo largo del tiempo, mientras que la visión tenía mucho que ver por aquí tengo las notas. ¿Cómo eh, estarías en los próximos 10, 15 años? Que esa es la visión, pero más bien la misión tiene qué hacemos, cómo lo hacemos, este rollo.
Y el tema del propósito viene a ahondar más en el por qué, ¿sí? Y digo, fíjense, el por qué ha sido un tema muy recurrente, pero hoy en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, el por qué es uno de los motores más importantes de desarrollo de tu negocio. Y de ti como persona, o sea, piensa todos los proyectos que te planteas en la vida y normalmente hoy muchos de los razonamientos son llevados hacia el por qué. Entonces, como el concepto tradicional de misión en en las empresas ha migrado a transmitir con claridad el propósito, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo generacionalmente es requerido mucho más compromiso con los stakeholders. Fíjate que aquí encontré un tema hablando para ir introduciendo esta parte de los valores organizacionales. Uno de los conceptos claves eh, para tener claridad de cómo vas se llama brújula ética. Y en este sentido es, ¿por qué tus valores organizacionales son tan importantes? Porque definen también el rumbo de, de las cosas que van a suceder en el largo plazo. Entonces, esta brújula ética lo que nos plantea es ir más allá del cumplimiento de rentabilidad, sino que también dice, oye, tienes que cuidar de todos los miembros de la organización, los stakeholders que hablas de accionistas, empleados, clientes, porque en el largo plazo es lo que te va a mantener en el negocio. Y quiero hablar del primer libro, digo, ya iniciamos con la recomendación del capitalismo consciente de John Mackey. Habla como idea central de cuatro pilares. El propósito elevado, lo que tú nos acabas de compartir, de que, digo, John Mackey, pues es el fundador de Whole Foods, y entonces él se da cuenta que hacer empresa era un principio, bueno, él era hippie, entonces era un principio como decir, oye, yo no me gustaría hacer empresa para solamente recabar dinero, ¿no? Sino que también pueda tener un propósito mucho más elevado. En este caso era la alimentación, eh, pues estar en contra de todos los productos procesados, químicos que dañan al ser humano. Y entonces se dio cuenta que teniendo un propósito elevado, respondiendo al por qué existimos, entonces este es el principio fundamental de por qué tener principios, valores éticos en una organización, porque te da sentido a tu vida. Y esto quiero transmitirlo a todos los empresarios y emprendedores. Muchos de los que crecieron con la idea de que hacer empresa es hablar de rentabilidad como fin último, es como pensar que, que solamente vinimos al mundo para respirar. Definitivamente respirar es muy importante, pero no es tu propósito. Claro que necesitamos dinero para mantener una organización, pero no tiene que estar como fundamento, como valor último de la empresa el factor económico. Es que, fíjate, y digo, este proceso de eliminación de fronteras en cuanto al tema de acceso a la información, de conocimiento de otras culturas, lo que ha generado es hoy la diversidad de las empresas, la diversidad de opciones, lo que te genera es, híjole, no puedo estar tan limitado a solo esto, ¿no? Y entonces, porque hay cosas buenas en todas partes. Y entonces habrá cosas de una cultura que te parecen súper fregonas, cosas con las que no estás de acuerdo, y luego vienes y lo contrastas en el tema personal con la cultura de tu país, y dices, híjole, en esto estamos complicados, en esto podemos mejorar con respecto a, pero entonces esto que tú pones sobre la mesa tiene que ver con la riqueza con la que hoy vemos el mundo. Entonces, explicar
la razón de la vida a través del trabajo ya quedó pasada de moda. Ahora hay que viajar, ahora hay que conocer, ahora hay que tener relaciones significativas. Este rollo, fíjense, este rollo de esta evolución del tener al vivir, ¿sí? O sea, del tener cosas, al vivir experiencias, suena muy bobo, pero cuando tú lo revisas, digo, ayer cenaba con unos buenos amigos y entonces platicaban cómo fue su infancia y a lo que nosotros nos tocó vivir y cómo hoy los morros empiezan a viajar a los 11, a los 12, a los 14, que el campamento, que esto, que va a ir a estudiar a Canadá, que la voy a mandar 2 semanas a Alemania, que para nosotros así como que en su momento era, híjole, cuando logre, cuando acumule, cuando voy a ir, ¿no? Había un porcentaje muy pequeño. Y hoy este mundo cosmopolita te pone desde casa rápidamente a viajar. O sea, el sistema está promoviendo esta multiculturalidad y entonces todo esto no puede ser que estés concentrado solo en generar recursos. O sea, claro que todo esto que te platiqué cuesta dinero, pero entonces el dinero ya tiene como no solo un fin acumulativo, sino realmente es lo chistoso, ¿no? Y digo, aquí no me acuerdo del autor del libro, pero hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama Morir en Cero. No, no, no lo Y leí. entonces habla de cómo Ahorita lo buscamos. prácticamente la herencia es un error de cálculo, güey. O sea, estás aquí para usar los recursos y tener una buena vida, ¿no? Entonces, pues sí está bien interesante. Digo, aquí abonando un poco a lo que les hablo que hablábamos del tema de la evolución de misión a visión. La misión habla normalmente de qué hace la empresa, a quién sirve, cómo lo hace. Normalmente habla de objetivos financieros, tiene una orientación más interna. Esto es bien importante. Y acaba siendo una declaración descriptiva. Mientras que acaba evolucionando el tema de proceso porque ahora habla del por qué existe la empresa, de cómo busca impactar al mundo. Fíjense qué interesante. O sea, antes la empresa era visualizada de una manera, con un alcance muy pequeño. Hoy pensamos en cuál va a ser el impacto de nuestra empresa en el mundo. O sea, esto se me hace súper potente. Oye, los valores y creencias que guían sus acciones. Oye, esto es muy importante. Hay empresas que se acaban destruyendo porque su parte de valores este, deja de estar de acuerdo con su mercado, ¿no? Oye, y hay una orientación más externa y de mucho más largo plazo. O sea, aquí esto es algo muy importante. Y otro concepto que escuché el otro día y que me parece bien valioso que pongamos sobre la mesa es, nos han escuchado a lo largo de los diferentes programas hablar de cómo empresas de repente tienen que cambiar de giro, cambian su producto, cambian. Lo que mantiene a la empresa en su corazón son los valores, es la cultura organizacional, es porque entonces la gente se mantiene ahí porque está identificada con esa comunidad. A veces no importa qué hagas, ¿no? Y digo, pensémoslo en el ejemplo de una amistad. Si Ismael y yo repasamos todo lo que en nuestra amistad hemos recorrido, hubo un momento en donde el momento del relax era sentarnos a echarnos una cheve, era viajar en el deporte. Después fue un tema de trabajo. Ahora tenemos este tema de diversión, de un poco compartir con el mundo, pero entonces te das cuenta que después de 25 años de amistad, hemos cambiado como personas, pero somos felices teniendo sociedad porque compartimos una cultura y valores que nos permiten seguir haciendo proyectos de cualquier índole. A mí ese se me hace, cuando Ujú. estaba revisando el Sí. tema, un gran ejemplo, ¿no? Y fíjate, capitán, que el segundo peldaño de este capitalismo consciente, es increíble hasta el tema, digo, hasta el nombre que le pusieron al libro. John McKee habla también de la integración de las partes interesadas, los stakeholders, lo que tú hablabas, pero después habla de liderazgo consciente
y es esta parte de ser congruente. Y esto es algo fundamental y me gustaría que pudieras ampliarnos el tema. ¿Por qué es tan importante que un empresario, un emprendedor sea congruente con los valores de su organización? Piense, digo, cuando la organización eres tú mismo, pues a lo mejor tienes la capacidad de mentirte y tirarte todos los rollos. De hecho, este es un buen filtro, ¿no? Digo, la industria en la que mucho tiempo hemos estado Ismael y yo, que es el rollo de desarrollar despachos de seguro, de repente te das cuenta que hay empresas de una, de dos, de tres personas. Ahí es, los ves como camaleones, un día se levantan de un lado de la cama y son Batman, y luego son Superman, y luego, caray, ahora se levantó como Batichica, la Mujer Maravilla, Gal Gadot, pero en fornidito. Pero entonces, cuando la organización va creciendo y tienes que liderar a más personas, las personas todo el tiempo te observan. Tus acciones todo el tiempo hablan de ti. Tus declaraciones normalmente están en la red, están en algún documento, están... Este tema de la huella, de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, hoy hay una cantidad de evidencia que entonces ser incongruente es Contraproducente. contraproducente. Entonces, oye, muy bien, ya lograste ser congruente. Cuando me regreso a este tema de los stakeholders, de todas las personas que rodean en el mundo empresarial, es hoy un ingrediente muy importante es la inspiración dentro de las empresas. Y la inspiración es algo que se vive de arriba hacia abajo. ¿Y a qué me refiero de esto? Arriba es la cabeza, el líder de la organización, y ese va impactando con su filosofía, con sus acciones, con su ejemplo, con su congruencia a toda la organización. Y entonces conocemos ejemplos de muchas organizaciones en donde si el liderazgo no es muy claro o no es muy potente, empieza a revisar y dices, es que aquí hay muchas incongruencias. O es una organización que ahora está basada en esto y ya no estoy de acuerdo, entonces ya la parte que yo voy y pongo y empiezo a buscar a dónde ir. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de por qué es importante tener empresas significa convertirte en un líder. Este, y ahorita digo, te vuelvo a pasar el micrófono, pero vamos a abordar los 5 tipos de liderazgo que eh, en los que se desarrolla un empresario. Y eso está bien interesante. Mira, para continuar con esta parte del liderazgo consciente y de la importancia de ser, pues, carne viva de tu organización, ser una persona que pone el ejemplo todo el tiempo, tanto en su vida profesional como en su vida personal, que no haya distinción entre ahorita me pongo la cachucha de líder y en la casa soy otro. Voy a poner el ejemplo de un libro que a mí me encanta y de una marca con la que me siento muy identificado, que esa es parte también de la importancia de los valores de una organización, que te identificas con la marca, tu propósito, y es Let My People Go Surfing, del creador de Patagonia, eh, Cuinar, con Cuinar, perdón por no saberlo pronunciar bien, el fundador de Patagonia. Y entonces él, cuando era joven, que era escalador en California, los mosquetones y todos los aditamentos para escalar, lo que se dio cuenta es que eran de muy mala calidad y aparte causaban un desperfecto en las rocas, o sea, erosionaban y afectaban el medio ambiente. Y entonces él decide hacer todo un equipo de escalada que fuera amigable con el medio ambiente y que tuviera la calidad. Muchas de las empresas que reinaban en los 80s, en los 70s, eran empresas que hacían productos de baja calidad para que tú pudieras reemplazar esta parte de decir, hijo, ya no sirve, pues compro otro. Esta cultura de lo desechable.
Y entonces, ¿cómo a partir de una ética y valores en función de, oye, yo no voy a vender algo que no sirva, que se tire pronto, que dañe el medio ambiente, crea una organización que parte de su porcentaje de profit lo dona al medio ambiente y que sus prendas, su ropa, en lugar de ir a comprar una chamarra nueva, tiene centros de reparación. Y entonces, en lugar de comprar una nueva, ven y repara la que ya tienes, porque este consumismo que estaba reinando y que sigue reinando en nuestra época, pues lo único que estaba provocando era un daño al medio ambiente. Entonces, este liderazgo que tú, emprendedor, llegas y tienes muchas ganas de hacer un cambio radical en el mundo que te tocó vivir, llegas con una serie de principios y valores que vas permeando tu organización y que tu organización en el largo plazo va generando una cultura organizacional. Y esto, bueno, más adelante lo vamos a tocar, pero pues son los fundamentos para una empresa sostenible en el largo plazo. En esta parte de liderazgo consciente y de los tipos de liderazgo que nos puedes platicar, Capitán. Fíjense que aquí, en el máster que estoy haciendo, tocamos un tema súper potente en este sentido que yo nunca lo había visto así. Tú, hoy que estás emprendiendo, hoy que eres director de empresa, ¿cuáles son tus roles? Y entonces habrá quien me dirá, no, es que opero, no es que hago esto, es que... Aquí les voy a dar una clasificación de 5. El rol de dueño. ¿Qué hace el dueño? Define el rumbo, protege el patrimonio y exige rendimiento. Oye, el rol de emprendedor. Desarrollo de nuevos productos, mercados, procesos, sistemas, estructuras, reinvención de las fórmulas de negocio. El rol de director, análisis de problemas, toma de decisiones, fijo de objetivos, diseño de estrategias, mando ejecutor para que las cosas sucedan. Oye, el rol operador, pone el ejemplo al intervenir, domina el quehacer, sacude con su presencia, ese cuate que se ensucia las manos, ¿no? Eh, El rol de administrador sistematiza la operación, proporciona información y control, establece normas y políticas. Oye, lo interesante, y digo, yo platicábamos con esto, Ismael y yo, es, si tú haces un análisis, muy probablemente seas potente en uno, en dos, en tres. Oye, si eres una superestrella, si eres ¿cómo se llama Iron Man? Se me olvida. Tony Stark. Si eres Tony Stark, probablemente estás de 100 en los 5. Pero lo que normalmente va a pasar es que eres muy potente en 2 o en 3, y entonces hay áreas de oportunidad y dices, híjole, entonces como líder tengo, no, ¿cuál es la otra chamba de líder? Tienes que traer gente que te complemente. Esto es bien importante. Y entonces, mis lados que son flacos en la construcción de un liderazgo se complementan. Y entonces ahí es donde se vuelve bien importante la congruencia. Porque entonces, claro que el líder necesita generar certidumbre, innovación, resultados, competencia y orden. Pero a veces tú dices, yo soy súper bueno para generar competencia, soy un operador excelente, pero soy desordenado. Necesitas traer a alguien que te haga. No es que ya me voy a hacer ordenado. El error del mundo mundial, y esto lo hemos visto en muchos campos, hace mucho que no hacemos un ejemplo del deporte, pero es, oye, cuando eres deportista y estás compitiendo, normalmente el entrenador te dice, está bien, o sea, lleva tus debilidades a un nivel funcional, pero tus fortalezas, esas las vamos a desarrollar porque con esa vas a cerrar los puntos, vas a ganar los partidos, vas a hacer los torneos. Entonces, esta, y volvemos al tema del liderazgo autoconsciente, es cuáles son tus fortalezas, cuáles son los roles que tiene y en qué necesitas ayuda. Y entonces, oye, tienes que ser muy congruente porque definitivamente la certidumbre, la innovación, los resultados, la competencia y el orden tienen que estar en una misma sintonía. Tienen que estar alineados en cuanto a los valores y todo este rol.
Fíjate, digo, y vamos desmenuzando esta parte. Cuando tú te sientas a desarrollar tu misión, visión y valores, entonces lo primero que tienes que saber de ti es qué es lo que te rige a ti de vida, por qué estás vivo y cuáles son tus motivadores. Y si estos motivadores y estos principios de vida, tus stakeholders los comparten. De nada sirve que tú tengas una empresa donde no puedes compartir estos mismos principios y valores. Si para ti la integridad o, por ejemplo, ahorita que es un tema que para nosotros los generación X ha sido un cambio muy importante, que es la diversidad de género. Eh, Te aceptamos, Mayel, te sí, aceptamos. Sensei. entonces sí, entonces de hecho hasta hacemos comentarios irónicos, sarcásticos, pero ya en todas las organizaciones que se llaman ahora sí que pues modernas, actuales, pues existe una diversidad de género muy amplia. Y si tú tienes en tus valores de que para ti lo más importante son los roles y que los roles definen según tu sexualidad, entonces pues vas a estar batallando con las nuevas generaciones que tienen otra serie de principios y valores. O si el mercado, yo recuerdo perfectamente, no sé si recuerdes, pero cuando nosotros empezamos en la parte de los seguros, había un Generación que no sector era de la asegurable. población que no era asegurable, pero no se podía, no estaba escrito, No se podía, y no se podía comunicar. no se podía Tú lo comunicar. tenías que tener claro como agente, pero no se podía Y comunicar. entonces era, bueno, no lo puedes decir, no se puede escribir, pero no son rechazados, son rechazados. Entonces, imagínate en el problema y ahora sí, cuando el mundo cambia y los principios y valores del mundo, y aquí es muy controversial porque hay gente que, pues, para esta parte de la sexualidad es como muy sagrada y a la mejor de manera como muy conservadora o alineada a una tradición espiritual. Entonces dice, no, 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 es que nada más para mí existe el hombre y la mujer y sus roles. Y entonces está bien, está bien que tengas ese principio y te voy a respetar. El problema es cuando tú compartes estos valores con tus stakeholders y dices, oye, el mercado no responde de esta forma, los empleados no responden de esta forma, los clientes no responden de esta forma, o voy a buscar el mercado, los clientes, los empleados que respondan a estos principios y valores. Eh, Fíjate, te fuiste a un tema que es, eh, a lo mejor tiene demasiados lados, ¿no? Eh, yo lo que creo y lo resumiría es, en ese sentido, en la evolución es como en su momento lo importante era el rol que jugaba, ahora lo importante son las personas. Entonces, hay una diferencia trascendental entre, porque si eras funcional o eras de servicio para la sociedad, tenía que ver con tu rol. Y ahora tiene que ver con que todas las personas tienen una función y son valiosas y tienen un aporte en donde estén. Entonces, es súper pregón esta evolución, complejo en el tema generacional de cómo se va generando este rollo. Pero entonces hay otros ejemplos y digo, este rollo que tú pones, hoy hay gente, esta tendencia de la obsolescencia programada, por ejemplo, es, oye, muchas industrias, muchas empresas, está fundamentado su modelo de negocio en la obsolescencia programada. Y hoy, toda esta gente que no se identifica, que tiene un tema más amigable con el ambiente, que tiene un tema minimalista, dice, híjole, las cosas tienen que durar más. Está mal que yo de antemano sepa que
un año, en 2 años, en 5 años, vas a tener que venir a volverme a consumir porque hago la calidad suficientemente limitada para que dure esto. O programo este código de tal manera que va a dejar de ser funcional en la siguiente actualización. Y entonces, ahí les va el ejemplo que a mí me da más risa. Yo creo que de los 0 años a los 16 años, hubo 2 o 3 aparatos telefónicos en mi casa. De los 19 que tuve mi primer celular a hoy, digo, ¿cuántos teléfonos celulares he tenido? ¿Cada cuánto necesito cambiar? Y digo, hoy yo he tomado una posición en donde no centro tantas cosas en el teléfono, pero te das cuenta que hay personas que actualizan su teléfono cada año con el modelo nuevo. Oye, porque ya no funciona igual, porque hay uno que tiene más memoria, porque digo, este tema de los iPhone, como son muy durables, pero como ya el que va 3 o 4 versiones atrás, empieza a dejar de ser funcional con muchas aplicaciones, obsolescencia programada. Todo este rollo va al rollo de con qué te identificas, tú eliges un mercado. Oye, pues a lo mejor el que es techie no tiene tema de que haya obsolescencia programada. Early adapter. Y todo el tiempo está buscando tener la mejor tecnología y no tiene tema. No está pensando en los stakeholders como el medio ambiente y todo esto. Oye, todos estos documentales que hay de toda la basura que se produce, todo el desperdicio de electrónicos que hay, oye, pues hay una tendencia de personas. Entonces, a alguien que saca una idea de negocio, un modelo de negocio que está basado en la sustentabilidad en el largo plazo, va a tener un mercado. El que está sobre los techies tiene otro mercado. Oye, el que logra tener un enfoque techie ecológico es el que detona. O sea, por darte el ejemplo de cómo los mercados se pueden Sí. traslapar y encuentras un hilo conductor en donde todos caben. Vamos a ponerle un poquito de adrenalina a este capítulo. Un ejemplo de un dilema ético que a ti te haya tocado entre que enfrenta una empresa y cómo lo resolvió. Digamos, entró, digo, lo más fácil es, pues a lo mejor mentir eh, o ocultar información para que pueda realizarse una venta. Pero eso, ¿dónde tu experiencia detectaste algo que el fin justificaba los medios y rompía con todos los principios y valores establecidos en la empresa? Bueno, fíjate, y digo, tú aquí me conoces de toda la vida, desafortunadamente, o bueno, no desafortunadamente, pero yo creo que, más bien gracias a Dios, creo que es el término correcto, siempre he tenido muy clara la línea entre lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Y muy pocas veces, o casi tendiendo a cero, actúo del lado que no estoy de acuerdo. A nivel empresarial, y digo, vamos a hablar de lo que nos pasa, vamos a aterrizarlo, no vamos a tirar un rollo de, no, una vez leímos de un caso que no. Eh, Nos tocó estar trabajando en el mismo lugar en nuestros primeros años de trabajo, cuando nos dimos cuenta que alguien tenía una mala práctica con un proveedor. Y nosotros estábamos en una posición tal vez más baja o media, y entonces llega un punto en donde se empieza a notar este mal manejo al punto que nosotros nos damos cuenta, pero la organización se da cuenta, y entonces estás de repente sentado frente a alguien y te están preguntando cosas. Oye, y es el cuate con el que trabajas todos los días, pero en esencia, oye, pues está disponiendo de recursos de manera poco ética, de manera ilegal. Pues sí, bueno, eso tiene un nombre. Oye, pero es que es una acusación muy dura y es amigo. Güey, pues sí está haciendo esto. O sea, todavía recuerdo un poco el conflicto. O sea, era un proveedor, digo, si recuerdo bien la El caso. situación, el caso, era un proveedor que le daba una lana
a esta persona por entrar a comercializar. Oye, Exacto, digo, la situación común, y digo, aquí es porque nosotros lo vivimos, la situación común del cuate que quiere entrar a venderle a la empresa y entonces para entrar a venderle a la empresa empieza a aceitar al que medianamente influye en la decisión. Así tal cual, ¿no? pero lo interesante de todo es que se da cuenta la empresa y entonces nos empieza a cuestionar. ¿Tú sabías? Exacto. ¿Estás enterado? ¿Participas? ¿Participas? Ajá. Y participas, y aquí es esta frase que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Totalmente. Entonces eh, si no dices nada, entonces eres parte estás confabulado, estás siendo beneficiado. Y fíjate, creo que en ese momento no fuimos cuestionados a ese nivel de profundidad, pero cuando lo ves dices, híjole, pues no haber dicho nada o no haber expuesto la situación hubiera sido estar coludido independientemente de que estuviera obteniendo un beneficio o no, que no era el caso, pero lo que les quiero hacer ver es de lo más común y entonces dicen, bueno, pues de todos modos es costo, fíjense, es costo de la empresa que viene de afuera y si es de calidad lo que nos está trayendo, porque en efecto era el mejor proveedor del tema, ¿no? Entonces dice, Y no, no, pues a todo dar, y no le subió el precio ni nada, lo nada, infló, todo bien. simplemente era como un regalito que le estaba dando por haberle ayudado a entrar. Exactamente. Y entonces dices, híjole, pues esto, y digo, aquí en México a lo mejor hay un poco menos de regulación, pero en otros países esto a las primeras de cambio, este, pues es un tema muy grave, ¿no? Pero entonces, este tipo de dilemas, y lo que quiero ilustrar es, no, fíjense el matiz, ¿no? Bueno, alguien que era amigo, con el que trabajas todos los días. Oye, igual y no le está pasando nada a nadie, porque de todos modos hubiéramos escogido a ese proveedor, el proveedor ha cumplido con todos los acuerdos. Oye, lo único que está pasando es que hay un beneficio. Y pues qué padre que alguien se beneficie. Qué padre. Oye, ¿cuál es el mensaje hacia afuera de la organización? Y entonces una organización con la reputación que tenía o que tiene esa organización en la que trabajábamos, pues no puede funcionar en base a pequeños regalitos. Aunque seas el mejor proveedor, pues si eres el mejor proveedor no debe haber preocupación. Pero entonces, esta línea muy clara entre lo que es justo, injusto, correcto, incorrecto, acaba siendo muy claro en el mundo empresarial, ¿no? Cuando a lo mejor nos metemos en otros campos de la vida, a lo mejor las líneas son un poco más borrosas, pero aquí es, oye, creo que está muy claramente definido lo que sí está permitido y lo que no está permitido, y habrá organizaciones donde esté permitido, Claro. pero estábamos en ese momento claramente en una organización donde no estaba permitido. Entonces, para mí este tipo de casos prácticos es ahí la importancia de transmitir con claridad, con coherencia, con acciones, con procedimientos, todo tu sistema de valores, creencias, código ético, todo este tema, ¿no? O sea, porque no tiene que haber duda cuando el empleado, cuando el directivo, cuando el proveedor, cuando el cliente tiene que interactuar con la empresa. No tiene que haber duda de cuál es el marco en el que nos vamos a desplazar. Y fíjate, y qué bueno que llegamos a este punto, porque como, digamos que ya nos dimos cuenta que eh, para tener una empresa, bueno, uno de los principios fundamentales de una empresa que se sostiene en el largo plazo es su columna vertebral, que en este caso son sus principios y valores éticos y morales. ¿Cómo lo puedo implementar en mi organización? Ok, ya me convencieron, ya sí voy a hacer mis valores y voy a vivir de una forma congruente. Ahora, ¿cómo lo implemento en mi organización? Ok, digo, aquí creo que vivimos un gran ejemplo cuando estábamos en la universidad. Tú te acuerdas de este Congreso de Valores. Yo lo que me acuerdo, no sé si tú tienes claridad de eso, cuando decidieron que iban a tener una campaña muy clara para promocionar ciertos valores y entonces
hubo cosas incluidas en el reglamento con mucha claridad. Había una estrategia de comunicación, yo no sé si te acuerdas tú de los pendones con Sí. los valores colgando. El discurso de todos los directivos cuando se comunicaban involucraban esos conceptos y había acciones muy claras que dejaban testigo de aquí no vamos a, esto no es negociable, ¿no? O sea, el tema de las deshonestidades académicas, el tema de la puntualidad, el tema de, o sea, había una serie de cosas que estaban en un listado o en un decálogo de valores. Entonces, es chistoso cómo de repente solo nos quedamos con un lado de la estrategia, ¿no? Y entonces es, bueno, lo voy a declarar en mi documento fundacional de la empresa. Estos son los valores con los que vamos a operar. Y entonces te inspiras y no, estaría bien padre ser asado. Y luego, bueno, ¿y cómo lo vas a a hacer operacional, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. ¿Estos valores tienen que ver contigo o solo es como el mundo de Walt Disney? No, sí tienen que ver conmigo. Ah, ok, entonces vas a ser capaz de actuar los valores y de comunicar tus mensajes y de que tus acciones estén regidas en ese marco. Bien, ¿cuál es el mecanismo con el que los comunicas? ¿Cómo te cercioras que todos tus stakeholders cumplan con este marco que estás definiendo? Entonces, eh, cuando tú encuentras un ambiente de negocios, un ecosistema es el término que usan ahora. Ya no usan el tema de la industria. Un ecosistema en donde todos están de acuerdo, en donde el marco de actuación, de referencia es muy claro, se generan sinergias bien potentes. Todo mundo sabe qué esperar. Oye, nosotros hoy vivimos en una industria que tiene un marco complejo y digo, en un ecosistema donde pues me doy cuenta que el stakeholder cliente tiene muchas cosas no claras y anda viendo o está molesto con la empresa, con la aseguradora, o tiene expectativas de meterle gol, o te dice hazme el paro, y luego tienes proveedores donde dices, híjole, el doctor o el hospital se está manchando. Oye, tienes a la gente en donde dices, le vendió piñas, le ocultó la mitad de la información o no le dijo, le cobró y desapareció. Entonces, creo que este es un gran ejemplo de cómo no tener claro el marco regulatorio y todos los stakeholders lo tienen que tener claro, genera un ambiente caótico y ahí todos pierden, ¿no? Y fíjate qué padre que todo se está concatenando porque mi siguiente pregunta entonces sería, capitán, ¿cómo se equilibra la búsqueda de la rentabilidad económica con la responsabilidad ética y social de la empresa? ¿Son objetivos compatibles? Porque me queda claro que en este caso todos los stakeholders lo único que están buscando es su beneficio propio y entonces dice, mira, pues digo, hablando de la industria aseguradora, lo primero que te dice un médico es, ¿tiene seguro, señora? Y entonces dice, ay, si tiene seguro, de hecho le pasó a mi suegro que el médico le dice, ¿tiene seguro? No, pues sí. ¿Qué le parece si mejor lo internamos y le hacemos una batería de exámenes? Sin necesidad. Él tenía un desgarre y lo iban a internar para hacerle toda una batería de estudios porque si tiene seguro le puede cobrar, ¿no? Y entonces, y nosotros hacemos el informe médico para ver de qué forma maquillamos y le pagan todos los estudios en un desgarre, ¿no? Que lo único que necesitaba, y al final de cuentas fue así, fue reposo. Entonces, y digo, un proveedor, un taller, ¿no? Que también vende las autopartes robadas o no tienen el stock y dice que sí, y entonces se tarda más del tiempo. Es posible encontrar esta compatibilidad entre la rentabilidad y actuar de manera responsable y ética. Es una decisión, A perro. es una decisión. Es que aquí, y digo, el ejemplo más burdo es que yo opero de tal manera que no puedo pagar impuestos porque si no, no sería negocio. Oye,
pues entonces estás decidiendo que tu negocio sea tan mediocre que tiene que operar sin pagar impuestos, sin dar seguro social, no es correcto. O sea, ¿desde qué marco no está protegida tu gente? ¿Desde qué marco las calles que usas, los semáforos, la pizca de seguridad que se te proporciona? Hay que pagar, papá. Ah, pero eso sí, te quejas de todo lo que está pasando. Entonces, este marco, y te digo, por eso este rollo no hay margen para decir es que no se puede. Creo que vivimos en un mundo en donde todo se puede, pero si tu planteamiento de negocio está mal diseñado, si tu marco no está claro, vas a acabar haciendo cosas que luego acaban en conflicto. Y digo, hoy pusimos o estamos poniendo este ejemplo de la industria asegurada porque hoy el tema de los gastos médicos es un problema social. El costo de la salud en el mundo, El costo, la accesibilidad, la digo, el otro día accesibilidad. tenía una plática con mi hermano, le digo, el reto de hoy es la accesibilidad. Oye, eso tiene que estar en el marco de valores de toda la gente que participa en pero entonces resulta que entre todos los stakeholders de esta industria no están de acuerdo en que esa accesibilidad. Los de los hospitales dicen, claro que te doy acceso, nomás pase a cajas. Los de la seguridad te dicen, es que nosotros somos los que te damos accesibilidad a esto, nada más pase a cajas por este monto. Y entonces lo que te das cuenta es que el valor que rige es pase a cajas. Y el pagano es el stakeholder que es el cliente. ¿Qué digo? El mismo cliente como stakeholder a veces, oye, ¿y si no declaramos? Oye, ¿y cómo hacemos para cobrarle esto que sé que no me lo paga, pero existirá alguna manera de que me lo pague? Y entonces, y luego de repente la gente, entonces tú dices, todo mal, estamos saboteando Sí. a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y al Este, final de cuentas, todo, alguien tiene que pagar o todos terminan pagando. eso es lo interesante y aquí lo acabas de decir. Un marco que no está claro, eventualmente todos terminan pagando de una u otra manera. Es difícil interactuar. Y fíjate, esta parte de la ética empresarial, ¿cómo impacta en la reputación de la marca? Eh, ¿Cómo también impacta la atracción y retención del talento? ¿Por qué es tan importante tener este marco de referencia? ¿Por qué es tan importante ser congruente? ¿Por qué es tan importante tener claro tu propósito más elevado para esta parte de atracción de talento y reputación de tu marca? Comunidad es la palabra. Hoy las personas buscamos comunidad, identificarnos con comunidades en el trabajo, en la parte social, en la parte profesional. Entonces, es mucho más fácil pertenecer a una comunidad con la que estás de acuerdo. Oye, existen mecanismos formales, este rollo de la empresa socialmente responsable, que es una certificación, y tiene mucho que ver con este rollo. Oye, este rollo del best place to work también tiene que ver, oye, eventualmente la suma de una serie de certificaciones. Oye, este rollo, se me fue ahorita el número de NOM que tiene que ver con NOM 35. la NOM 35, exactamente. Dices, es la alineación de una serie de cosas para mostrarle a tu cliente, a tu empleado, oye, porque como empresa alguien te tiene que consumir y como empresa alguien tiene que trabajar contigo. Entonces, oye, y además vas a tener proveedores. Entonces, a la hora que ya lo ves, dices, híjole, la reputación es un activo muy importante y se construye con cierta congruencia. Entonces, no con cierta, con total congruencia, porque la incongruencia tarde o temprano sale a flote. Los intereses ocultos tarde o temprano salen a flote. Oye, y si no salen, ya gané. Híjole, yo lo que creo es que en un mundo donde hay tantas opciones, y fíjate, esto me lo cuestionaba. Dice un dicho que no esperes cosas caras de la gente barata, ¿no? La honestidad, la congruencia, el bien hacer, tiene que ver con
gente que construyó eso desde casa. Oye, fíjate que aquí traigo el tercer libro. Bueno, hemos hablado mucho del por qué y pues también recomendarles otra vez por novena ocasión Start with the Why, with Why, Start with Why, Simon Simon Sinek. Sinek, que obviamente no habla expresamente de valores, pero bueno, es que su por qué está relacionado con los valores. Y encontré otro que se llama Speed of Trust, de el hijo de Stephen Covey, La velocidad de la confianza. Y entonces fíjate que esto es algo bien interesante porque a muchas de las personas que estamos desarrollando y que confían en nosotros, de repente nos dicen, empresarios nos dicen, oye, es que siempre un cliente pierde un cliente porque se va por 3 pesos. Y entonces viven en un agobio constante porque dicen, bueno, pues si yo no soy competitivo con el precio, entonces pues voy a tener que terminar saliendo del mercado. Y en este sentido hablan de la confianza. Eh, si tú no eh, verbalizas, no tienes claro tu marco de principios y valores, tus clientes no lo conocen, pues definitivamente se van a ir por 3 pesos, porque lo único que le estás demostrando a tu cliente es que le vas a encontrar un producto, el mejor producto al costo más barato. Y no necesariamente siempre lo vas a tener, siempre va a haber alguien más barato. Entonces, en este caso de este libro que habla sobre la confianza, es que dice que alguien que generas alta confianza, pues a mayor velocidad y a menor costo vas a evolucionar. Y las 5 olas de la confianza es confianza en uno mismo, confianza en las relaciones, confianza organizacional y confianza en el mercado. Todos absolutamente están regidos bajo los principios y valores de la persona y de la empresa. Entonces, en este caso, capitán, eh, tu experiencia con las empresas, con estos empresarios que ahorita con tu posgrado estás relacionándote, su nivel de congruencia, su nivel de claridad, de cuál es su marco de referencia, ¿es real o son de mentiritas? Es real y es total. Digo, precisamente, ¿no? Te das cuenta que muchos grandes grupos empresariales que, que son admirados, que son ejemplos en sus comunidades, ya cuando empieza a convivir con la gente que los construyó, lo que te das cuenta es que hay una total congruencia entre lo que este cuate en una cena, en una charla te irradia y lo que pasa dentro de su organización. ¿Sabes? Y digo, el filtro que tienen para entrar a este posgrado, me queda claro que estoy conviviendo con puras personas que son muy congruentes, muy potentes, muy alineadas a todo este tipo de filosofías y por algo sus negocios están desdoblando lo que están desdoblando. Le hacen falta a México muchos más empresarios en esta sintonía. Y bueno, por ejemplo, ¿varían las consideraciones éticas entre una pequeña empresa y una gran corporación? Por ejemplo, tú me hablas, bueno, pero es que tú estás hablando con alguien que trabajaba, bueno, que digo, empresarios que tú me platicas que trabajaban en grandes corporaciones, pero a ver, yo tengo una pyme, yo soy uno, yo soy dos. eh, Tendría que variar, tendría que ser más adaptable, tendría que ser una ética más flexible. Digo, es una pregunta absurda, pero sí me gustaría que pudiéramos diferenciar entre una ética pyme y una ética de gran corporación. Creo que en temas éticos no hay diferencia, porque la ética se construye a través de las personas, una, 5, 10, 100. Evidentemente, los mecanismos para generar un marco ético funcional, potente, claro, a medida que crece la comunidad es mucho más retador. Te diría, es mucho más fácil tener
una empresa en donde 5 tienen que estar de acuerdo en el marco a cuando ya tienes una empresa de 1,200 empleados y todos tienen que estar de acuerdo. Y entonces era lo que hablábamos de cómo tu proceso de reclutamiento tiene que ser muy claro, cómo tus mecanismos de comunicación, tus mecanismos de medición, los controles, todo tiene que tener un nivel de profundidad mucho más potente cuando la organización crece. Pero, como todo, y digo, vamos a pensar en el ejemplo del desarrollo humano, es cuando estás chiquito en tu casa, ¿cuáles son los valores que tienes? Los que te transmiten tu papá y tu mamá. Luego empiezas a ir a la escuela. Oye, por eso es importante que vayas a escuelas donde por lo menos haya habido una revisión de qué es lo que se transmite. Empiezas a traer valores de lo que te dice la maestra, de lo que convives con tu compañerito. Oye, cuando vas al mundo profesional, empieza a convivir con otro entorno y entonces ahí empieza a traer. Entonces, oye, si tú como humano tienes todo este rollo, ¿cómo se va construyendo tu marco de normas, tu ser y tu deber ser? Si lo llevamos al tema de una empresa, cuando la empresa es un bebecito, pues está muy fácil, la influencia es de uno, de dos, de tres. En la medida que la empresa va creciendo, hay mucho más variables y entonces es ahí donde se torna trascendente tener estos mecanismos para mí es un tema de claridad y de mecanismos para transmitir, para medir, para cerciorarse. Y este tema, ¿cuántas veces escuchamos este, esta máxima de recursos humanos? Contrata lento, Pide despide rápido. rápido. Tiene que ver con un tema de mantenimiento de la cultura. Y fíjate, aquí tengo una pregunta para ti. ¿Qué hacer cuando los valores personales de un empleado entran en conflicto con las prácticas o directrices de la empresa? Vámonos, Ricky. Alguien no está en el lugar correcto. O sea, y digo, vamos a pensar, ¿no? Mayel, te tengo una chamba sensei, vas a ganar 1,000,000 de pesos mensuales. ¿Cómo ves? Depende. Ah, respuesta correcta. Oye, no es que fíjate que tienes que secuestrar una persona al mes, una unita, no, ni le vamos a hacer nada, nomás lo vamos a guardar y en lo que nos pagan. Oye, no, güey, pues eso bajo ninguna circunstancia. Y aunque 1,000,000 de pesos resuelva todas tus necesidades, o bueno, casi todas tus necesidades, pues llega un punto donde dices, yo no me puedo dedicar a eso. O llega alguien y entonces te dice, no, es que mira, la manera correcta de hacer el negocio, yo sé que aquí en la empresa te dicen que llenes el formato, que hay un tema, que tienes que comparar contra 3 proveedores. Lo más fácil es que te arregles con 2 o 3, consigas hojas falsas, metas cotizaciones falsas y arréglate con un proveedor y le cobran. Oye, ese cuate te está haciendo un hoyo en el barco, o ese es el iceberg con el que chocó el Titanic. Entonces, regresando a tu pregunta, es muy claro cuando alguien no empata con los valores que se plantea la empresa, yo creo que la mejor decisión es irse. Este, si tú eres este mando que no está de acuerdo, que se da cuenta yo creo que es importante tener la valentía de decidir, híjole, me voy, ¿no? Y a veces no está tan fácil porque hay que darle de comer a la familia, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el crédito del carro, hay que vivir. El costo, y aquí vamos a entrar a otro tema, ¿cuál es el costo de tu accionar profesional? ¿Cuánto vales? ¿No? Entonces, cuando yo diría es terrible cuando ya encuentras un valor. O sea, cuando ya encuentras un número que dices, bueno, ¿sabes qué? Marroco, esa chambilla que me propones por 1,000,000 no, pero por 10 al mes sí la hago. Ya valiste queso. O sea, transgrediste y entonces el valor número uno se convirtió el tema financiero. Y entonces, híjole, pues, como persona eventualmente vas a acabar conflictuado. Oye, como organización al revés, bueno, voy a hacer como que me paguen y luego voy a hacer como que rapto, pero no lo rapto. Entonces digo, nomás no salgas de tu casa. También le metes con a la organización porque no lo tienes raptado, güey. ¿No? Entonces, es un tema muy claro. Y bueno, viendo hacia el futuro y con base en tu experiencia,
¿cuáles crees que serán los mayores desafíos éticos? Hace rato platicábamos de, bueno, a lo mejor nos vamos a reír cuando veamos este capítulo en 10 años y recordemos Totalmente. este 2 de abril que Donald Trump metió los aranceles en el mundo, en su política arancelaria. Entonces, ¿cuáles crees que sean los desafíos éticos para las empresas los próximos años? Híjole, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de cuáles son los valores eje en este momento de la sociedad, que un poco tiene que ver este, con el consumo responsable y orientado. Y aquí tengo una listita. Hoy creo que tiene mucho que ver, y digo, piensa en dónde están tus clientes, pero tiene que ver con la autenticidad, con la transparencia, con la diversidad e inclusión, con la independencia, con la conexión digital, la salud mental y el bienestar. ¿Sí? Oye, las expectativas están un paso más allá. Hay que ser auténtico, hay que ser transparente, hay que ser inclusivo. Entonces, no, esto no es negociable. Una empresa que tiene un marco que se achica en un mundo en donde todo tiende a abrirse, cerrarse, y digo, este tema que planteas de Trump está muy interesante. No sé si te diste cuenta ayer que salió el gobernador de California a decir que no está de acuerdo con las políticas de Trump y que por favor vengan a California y encontramos la manera de arreglarnos. O sea, cómo este parte en plena tormenta dice, aquí va a haber una oportunidad, Sí, que vengan más empresas. Sí, no sé si viste esa noticia, no, no, no. pero entonces sí me queda muy claro que hoy el mercado y el reto de las empresas tiene que ver con todos estos temas que mencioné, porque la visión de hoy es global. Y digo, todo este tema que se plantea, que si los aranceles y todo el rollo y toda esta guerra comercial que se ha desatado, que así la han bautizado los medios, creo que tiene que ver con que estamos inmersos en un sistema económico que está por dejar de ser funcional. Y entonces, si todo tu modelo de negocio está basado, todos tus valores, tu cultura organizacional en función del modelo económico, vas a sufrir cuando el cambio de, de sistema se dé. Y bueno, vamos cerrando el tema. Eh, Voy a arrancar mi negocio, capitán. Y me identifico mucho con tu filosofía y te quiero contratar. ¿Por dónde empezamos? Ok, número uno, la manera de ser auténtico es, creo que tienes que dedicarte a algo que te despierte un gran interés, una pasión genuina, y no es este tema bobo de a mí me gusta el fútbol, entonces quiero ser futbolista, pero es, oye, la tecnología es algo que pues, tu negocio a lo mejor oye, el trato con las personas, tu negocio va a tener que ver con trato con personas. Oye, el tema de la cocina a mí me encanta, oye, pues puedes ser chef, puedes poner un restaurante, puedes hacer alguna comida que luego se venda en el retail, o sea, hay una serie de caminos, pero entonces esta parte de desde dónde, desde qué pasión vas a construir tu negocio. Dos, siéntate frente al espejo y escribe quién eres. Esto es muy importante. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué pienso? ¿Qué es importante para mí? Oye, ¿cuál es el impacto en el mundo que quiero generar o que puedo generar con esto? Todas estas cosas, contéstate con mucha claridad y amplitud estas preguntas. Tres, valida tu modelo de negocio contra todos los stakeholders. Haz un listado de todas las personas y todos los entes con los que vas a interactuar, y ahora valida tu modelo de negocio. ¿Es un modelo donde todos ganan? ¿Donde hay un aporte y entonces el proveedor gana, el cliente gana, tú ganas?
la industria gana, todo el mundo, el ambiente gana, oye, palomita. Oye, entonces ya ahí lo que te queda es muy bien. Y fíjense, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hago que esto sea rentable? Pero fíjense en dónde va esa pregunta. Y digo, hoy no ha costado nada. Cuando vas a emprender, todavía no ha costado nada hasta que dices banderazo de salida, ¿no? Poco verde como en la Fórmula 1. Este es el momento de hacer este proceso. Todavía no ha costado nada, pero fíjate dónde va la pregunta de cómo hago que esto sea rentable. Cuando ya repasé del por qué de mi negocio, desde qué pasión viene. Dos, cuando ya generé autoconciencia de quién soy. Tres, cuando ya me di cuenta que todas las entes, todos los stakeholders con los que voy a hacer el negocio tienen algo que ganar en esta idea. Tres, ¿cómo la hago rentable? No empezar en que no, pues si hacemos esto es rentable sí o sí. Todo lo demás, ya luego vemos cómo, ¿no? Ahí está, creo, el quid del negocio. Fíjate que me gustaría también como una herramienta, los toolkits, esta parte de si tú empiezas a tener KPIs, que los KPIs estén alineados a tus valores. De nada sirve que hables de productividad, de rentabilidad en tus KPIs cuando tus valores hablas de integridad, de honestidad. Necesariamente tienes que tocar todo el tiempo rentabilidad con base en qué, ¿no? Claro. Utilidades con base en qué, ¿no? Adelante, capitán. Fíjate, ahorita tocaste ese tema y se me vino a la mente el ejemplo de los cuates de la petrolera esta que hizo un escandalazo después. Ah, se me fue el nombre. Los cuates de Exxon, que tenían una política de contratar a los más talentosos del mercado, luego medirlos y por sistema es todo aquel que quede por debajo del desempeño del 80%, o sea, el último 20%, cada determinado tiempo sale. Entonces, al principio se genera una burbuja en donde, oh, qué padre, todos nos estamos desempeñando. Después, cuando empiezan a analizar la organización, resulta que con esos KPIs se empezaron a desarrollar trucos cuando ya la finalidad no era aportarle valor a la empresa, era quedar dentro del 80%. Entonces se generó una falsedad muy cañona. Entonces este tema que tú tocas de los KPI es, oye, esto tiene que otra vez estar en comunión con toda esta parte que yo te digo de quién eres, qué quieres lograr, cómo interactúas con tus stakeholders. Entonces, oye, el impacto en el ambiente hay que medirlo. Oye, la relación con el proveedor hay que medirla. Oye, el evita, claro que hay que medirlo. Este, oye, las ventas, sí, pero son las ventas por las ventas. Y digo, otra vez, ¿cuántas veces hemos platicado de el tema de salir a vender, hacerte potente, muy potente comercialmente, y luego no hacer todo el tema de administración, de seguimiento, de servicio? Pues es una bomba de tiempo. O dónde está, digo, cuando tú haces un plan de incentivos para los vendedores y el vendedor trata de aprovecharse del sistema en donde están los vacíos, de donde tengo que cumplir con la meta. Digo, cuando hemos visto el plan de incentivos y que de repente decías, mira, para llegar a la meta y sacarle más a los bonos, pues me voy a terminar comprando un par de pólizas o le regalo un par de pólizas a unos clientes porque voy a ser altamente rentable mi negocio haciendo, ahora sí que aprovechándome del plan de incentivos y al final de cuentas, pues la empresa dice, pues para mí, con que me traigas ventas, no tengo ningún problema. Híjole, ¿cuántas veces hemos visto esto y cuál es la conclusión? Eventualmente existe un candado para que no le metas gol al sistema. Oye, tu vendedor estrella Rocco Coxter
te das cuenta que anda haciendo un desastre, en lo que comunica, vende puras piñas. Conservarlo es meterle gol a tu negocio. El resultado, el KPI del resultado comercial va a estar a todo dar, pero no va a ser de largo plazo. No se identifica con los valores, con todo lo que todo el ecosistema de negocio tiene que tener. Bueno, pues vamos con el comentario final. En resumen, capitán, ¿cuál es tu consejo para empezar a trabajar alineado a mis principios y valores? ¿Por qué es tan importante la ética en los negocios? ¿Y cómo puedo hacer para cada día ser más congruente con mi escala de principios y valores? Tu punto final. Punto número 1, autoconciencia. Vete al espejo. Tienes que tener claro quién eres para salir al mundo a ver con qué equipo decides jugar. Punto número 2, hoy los equipos juegan en las ligas del mundo. El impacto de tu empresa y de tus prácticas y de tu ética tiene que ver con el mundo. No puedes actuar de una manera acotada en un lugar, estar escondido en un rincón como la muñeca fea. Punto número 3, ser consciente de hacia dónde va la comunidad a la que te vas a integrar. O sea, este tema de no puedes las comunidades que no están bien integradas, que no tienen claridad en sus marcos, que todo este rollo acaban desintegrándose. Vivimos en el mundo de las comunidades. Entonces, si eres emprendedor, si eres empresario, date cuenta cómo estás interactuando con tu ecosistema. Date cuenta qué tan congruente eres. La realidad es que esto es un tema mucho más práctico y digo, podríamos haber leído a los filósofos griegos, pero la realidad es que es un tema práctico. Oye, como líder te toca transmitir en tu empresa, transmites con el ejemplo, diseña los mecanismos, haz las mediciones correctas y vigila todo el tiempo que tu cultura se mantenga sana. Y esa es una receta en donde en los momentos difíciles vas a poder salir adelante porque todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo va a estar dispuesto a remangarse por una comunidad que vale la pena. Ética y valores empresariales. Un deber ser para cualquier líder y emprendedor. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el final. Les recordamos que estamos abiertos a patrocinadores y muchas gracias. Los esperamos para el próximo capítulo. Hasta luego. Abrazo a todos, raza.